Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. La ronda macroeconómica, como siempre, José Sagoiti, en Más que Mercados para Trading Pro. Disculpad que hoy tengo la garganta un poquito más, ya lo sabéis, cosas del invierno, pero los mercados no duermen, nosotros tampoco, así que vamos a hacer el repaso típico de datos macro importantes que creo que son muy relevantes para la asignación de activos y, por supuesto, para la construcción de portfolios, ¿no? Por ahí es más top-down. Vamos con la primera de las imágenes que os traigo hoy, la vamos a poner ahí en pantalla. Aquí la tenéis. Fijaros, como se ve pequeño, vamos a aprovechar y la ponemos en grande. Bueno, esta primera creo que es muy interesante. Ahí lo tenéis, que no perdáis detalle. Bueno, básicamente es la productividad del sector privado. Esto es Reino Unido. Fijaros, desde 1997, vamos, todo este siglo, la productividad del sector privado frente al sector público. Con esto lo que quiero enseñar, un poquito más allá de los mercados, es la importancia de dejar o sea, el castigo que tiene el aumento del tamaño del Estado. Esto ya lo decía von Mises, ¿no? Uno de los autores que quizá yo más haya leído, la imposibilidad del socialismo económico, ¿verdad? No es porque tengan más intenciones los políticos o burócratas, sino porque es imposible que asignen bien el capital. Es un monopolio el Estado, lo sabéis, y además es un grupo muy pequeño de personas que no puede conocer pues todas las variables que hay, como si lo hacen millones de empresarios, millones de trabajadores en un mercado libre. Por eso la productividad siempre va a ser mayor en el sector privado que en el sector público. Ahora hay mucha crítica, por ejemplo, a bueno, pues dirigentes como Milei, como Noboa, o incluso algún liberal que está emergiendo en Europa, precisamente por querer privatizar o adelgazar un poco el tamaño del Estado. Realmente es algo bueno. Sé que hay mucha cadena, ¿no? El Estado siempre busca cierta dependencia y hay mucha población que depende, ¿no?, de las prebendas, de los subsidios o ayudas del Estado, pero realmente eso es mirar al corto plazo. A medio y largo plazo siempre va a ser mejor devolver las competencias a la sociedad, que aumente la productividad, eso creará empleo, creará trabajo, creará prosperidad y además es muy, muy claro. Es una correlación casi proporcional, ¿no? Mayor tamaño del Estado, a mayor deuda, no deja de ser la deuda una nacionalización de la economía, menor productividad y menor crecimiento, ¿verdad? La famosa trampa de la deuda no es un concepto que haya inventado yo, ni mucho menos, pero, como siempre digo, los datos valen más que 1000 palabras y prefiero que sean ellos los que hablen. Fijaros, la productividad es que es una diferencia abismal. Entre el sector privado es normal, el sector privado vive en competencia, bueno, también tiene que responder ante las pérdidas, cosa que el sector público no lo hace, ya que recauda impuestos, no vive de la actividad que genera, y recauda impuestos lo haga bien o mal, ¿verdad? Aparte se puede endeudar hoy en día vía déficit para costear su agenda, así que es muy complicado que tenga alta productividad. De hecho, hay muy poquitas empresas hoy en día públicas que realmente generen beneficio. Ahora es muy trascendente pues el objetivo de Milei, por ejemplo, de querer privatizar las aerolíneas en Argentina. Yo no soy de Argentina, tengo familia allí, pero bueno, mucha crítica, y una de las formas de privatización que quería hacer era pues darle la empresa a los trabajadores, y ellos mismos han dicho que, vamos, ni muertos no la quieren, porque saben que es una empresa totalmente deficitaria. A pesar de ello, quieren seguir manteniendo a flote, en coma, a cargo del contribuyente, esa empresa, porque quieren su sueldo, es decir, quieren cobrar de algo que ni siquiera genera beneficios. O sí, si decides dar la empresa, no la quieren, para que se defina un poco la diferencia entre, a veces, un capitalista que pone el riesgo, un empresario, ¿verdad?, a pesar de que pueden incurrir en pérdidas. Un trabajador que realmente puede tener menos beneficios, obtener menos beneficios, pero con mucho menos riesgo. Todo depende del perfil de cada uno, y todo está bien. En una economía se quitan ambos, pero desde luego, desde mi punto de vista, es la importancia de adelgazar, ¿no?, un poco el tamaño del Estado. Y lo digo porque estamos viendo una dinámica muy mala también en Occidente. En España, por ejemplo, no hace más que crecer, y de cara al próximo año se quiere subir la recaudación en un 8%, porque es una auténtica barbaridad, a costa de que subir los impuestos a las clases medias de ayer, que hoy son clases bajas de hoy, como siempre digo yo, ¿no? Bueno, pequeño apunte, disculpar, más a nivel de filosofía económica. A veces me gusta teorizar un poco y también dejar alguna opinión. Para eso es el programa de Más que Mercados, y lo dirijo yo, aunque, repito, me podéis, insisto, aquí aceptamos también críticas. Si estáis en contra, abro siempre un debate sano para que lo pongáis en el chat, por supuesto. Vamos con la siguiente
de las diapositivas quería compartir esta imagen porque me ha chocado la diferencia, ¿no?, entre la productividad de uno y otro, ¿eh? Ahí lo tenéis, la segunda. Vamos ahora sí a los mercados. Podemos engañar también la imagen para que la veáis bien. Fijaros, los fondos de mercado monetario, hemos hablado antes a la hora de comentar el mercado de bonos, siguen marcando máximos, es decir, los flujos siguen persiguiendo los fondos del mercado monetario. Los fondos del mercado monetario, como sabéis, son fondos que tienen esa ventaja fiscal, es decir, tú puedes moverte entre fondos sin tributar la plusvalía. Por eso hay muchos asset managers que buscan los fondos del mercado monetario y son fondos sin prácticamente riesgo porque invierten en letras a corto plazo, en papel comercial a corto plazo. Por eso ahora mismo están ofreciendo mucho interés. Sabéis que las letras del Tesoro o el papel comercial a corto plazo están cerca del 5% sin prácticamente riesgo de duración. Por lo tanto, son un vehículo muy interesante desde el lado fiscal y desde el lado de la rentabilidad. Y evidentemente puede ser una competencia del depósito bancario. ¿Qué pasa? Que el depósito bancario ahora mismo prácticamente no está dando interés, quizá en un neobanco te puede llegar al 3%, 3,5%, en Estados Unidos quizá un poquito más, pero desde luego está muy alejado de la rentabilidad que dan los fondos del mercado monetario y por eso siguen atrayendo flujos. Ahora bien, mucha gente dice, oye, José, cuando ya bajen los tipos de interés, se hunde el rendimiento de los bonos y los fondos del mercado monetario no sean tan atractivos, entonces tiene que salga de estos fondos irá a perseguir bolsa y por tanto esto va a disparar todavía más los índices bursátiles, ¿verdad? Bueno, no es así. Siempre digo lo mismo. Lo importante es la velocidad de la compra y la venta, porque los flujos son los mismos. Cuando alguien vende, cuando tú compras una acción, alguien está vendiendo. Bien, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Es una contrapartida. Entonces, si estos fondos quieren entrar en bolsa, en el mercado de acciones, es porque otros están vendiendo, ¿vale? Es decir, que lo importante es la velocidad a la que se compre. Esto es como en cualquier otro lado, la velocidad del dinero que le llamo yo, la velocidad a la que se compra, la velocidad a la que se venda. Eso es lo que marca la oferta y cuando hablamos de oferta y la demanda, porque luego siempre son, si alguien compra, alguien vende, eso es así, ¿no? Así que mucho cuidado, porque a veces he escuchado esta clase de argumentos que bueno, son un poquito, pueden tener ciertos sentidos y una avalancha va a perseguir de repente el mercado de acciones, por lo tanto hay mucha demanda, mucha más gente que quiere comprar que la que quiere vender, pues entonces se va subiendo el precio, evidentemente, pero no se queda solo, oye, hay gente que sale del mercado monetario y va a acciones y por eso tiene que subir. Cuidado porque no es así, ¿vale? Es un argumento, como digo, a medias, un poco estéril. Vamos con la siguiente de las diapositivas, seguimos avanzando. La ponemos también en pantalla, la tercera. Fijaros esta divergencia. Bueno, vamos a poner en grande también, para que veáis. Muy interesante también esta imagen que os traigo. Bueno, hemos hablado antes un poco de la productividad, sector privado, sector público. Bueno, fijaros este gráfico de la Reserva Federal, la fuente, donde muestra la productividad, ¿verdad? En azul, cómo ha ido subiendo en general desde los años 70. Y fijaos la divergencia de los años 70, y el salario por hora trabajada, salario real, descontando la inflación. ¿Por qué en el año 70 se abre esa brecha? Que ya cada vez se cobra menos a pesar de que aumente la productividad. Bueno, sabemos lo que pasó en el año 71, ¿no? El amigo Nixon rompió el patrón oro-dólar para iniciar este patrón fiat de dólar, deuda. Y ahí es el problema, esto es la trampa de la deuda mirado en micro, en cómo le afecta a los trabajadores. A pesar de que la productividad, el ser humano siempre progresa, yo siempre apuesto al ser humano, ¿verdad? Porque es capaz de cada vez generar más productividad, es muy disruptivo, encuentra siempre maneras de crecer, el ser humano es excepcional, como siempre digo. Sin embargo, el sistema que hemos creado, el ser humano aparte también es muy nocivo. Este sistema de deuda, repito, la deudocracia, ¿no? Que ya nuestro buen amigo Lorenzo Ramírez ha creado, una vez más, un sistema monopolista dominado al fin y al cabo por burócratas que son los que, al fin y al cabo, acaban hipotecando al sector privado para mal asignar el capital, ¿no? El problema que siempre digo yo es no saber atar la mano de los políticos al gasto y es lo que va provocando que cada vez tengamos más. Un niño hoy en día, por ejemplo en España, nace con una deuda ya de 30.000 euros, que se dice pronto, es decir, nace ya con una barra bajo el pan y con una hipoteca, ¿no? Con un crédito, mejor dicho. Y cada vez va más, es decir, cada vez tenemos más peso de una deuda que alguien puede decir, la deuda no se paga. Bueno, la deuda no, pero los intereses sí.
y los intereses cada vez pesan más sobre los presupuestos, ¿verdad?, del Estado, y por tanto cada vez tenemos que extraer más impuestos, más riqueza del sector privado para simplemente repagar los intereses, el coste financiero de los estados que han malgastado previamente esa deuda en sus prebendas, en su gasto político, en su gasto corriente, y eso genera que cada vez, a pesar de que seguimos aumentando la productividad, cada vez le llegue menos salario real a los trabajadores. Tremendo, ¿verdad? Son imágenes que deberían abrir telediarios, la verdad, para que la gente empiece a entender lo que es el coste de la deuda y realmente la hipoteca que nos generan a veces los gobiernos, ¿verdad? Cuando dicen que no pasa nada con la deuda, lo que realmente es afectarnos o pegarse un tiro en el pie de la sociedad. Es tremendo. Fijaos, vamos a ver la siguiente diapositiva, también de la Reserva Federal. Son imágenes muy comentadas estas dos. Vamos a ponerla en pantalla y también la ponemos en grande para que la veáis. Está un poco relacionada con la que hemos comentado. Es muy similar, como lo veis, ¿eh? Aquí veis también el salario de los trabajadores por hora, en rojo, y el PIB per cápita, ¿vale? El PIB per cápita, en azul. También la brecha, que se abre a partir del año 71, Nixon, con la rotura del patrón oro. El patrón oro lo que era un anclaje, un corsé al sobreendeudamiento. Una vez entramos en el sistema de deuda, pasa esto. Es decir, el PIB per cápita ha seguido subiendo, pero no el rendimiento, el salario por hora. PIB per cápita también incluye, evidentemente, los que son poseedores de activos, ¿no? ¿Vale? El PIB, ¿vale? La producción, toda la producción de un país dividida entre la población, la sociedad, ¿no? Y fijaros cómo es al trabajador al que se le acaba machacando, ¿no? Siempre, pues he dicho, esto lo vimos también hace unas cuantas semanas, la importancia de no solo ser rentista, sino también ser propietario, ¿no? ¿Propietario qué es? Ser propietario de grandes empresas, ser accionista, ¿no? Es fundamental. Por eso la importancia de la educación financiera. Hoy en día, yo siempre digo lo mismo, es una frase que me encanta, y es cosecha propia, que las brechas de riqueza se establecen sobre todo el que tiene o no tiene educación financiera, y por lo tanto el que puede o no acceder a portfolios de inversión o estrategias financieras, ¿vale? Pues comprar activos, diversificar, etcétera, etcétera. Ahí está, insisto, la brecha de riqueza, el que puede acceder y el que no puede acceder. Y básicamente, hoy ya no depende de tener mucho dinero o no. Hoy en día todo el mundo puede invertir, aunque sea con 100 o 200 euros. Es decir, está a disposición de todo el mundo. Es tener conocimientos. Y por desgracia no todo el mundo tiene conocimientos. Y por eso es tan importante programas como el que tratamos de hacer nosotros, y como hay otros muchos más que hacen una labor estupenda, porque es lo que necesita la sociedad, educación financiera, para también tratar de compensar un poco el auténtico robo que nos llega por el sobreendeudamiento del que no hemos votado. Nosotros nadie nos ha preguntado, ¿verdad? Es un sistema que se nos impone, monopolista, y que es invisible para muchos, pero es destructor para todos. Bien, vamos con la última de las diapositivas. Finalizamos la sección macro de hoy. Bueno, muy interesante, vamos a ponerlo en grande también. Esto es para vosotros, por supuesto. Fijaros qué interesante, la inflación, que siempre se mide acumulado, lo hemos comentado muchas veces, y esto es curioso porque desde los años 70, pues esto es la pérdida de poder adquisitivo, en este caso del dólar, ¿no? De la moneda fiat, desde que cambiamos el patrón oro-dólar, ya lo sabéis, y cada X tiempo nos dicen que van venciendo la inflación, pero la tendencia de fondo es la que se ve muy claramente, ¿no? Es más demagogia que otra cosa, porque sí, pueden decirnos ahora mismo que Estados Unidos y Europa han vencido a la crisis inflacionaria, pero en 3 años hemos perdido un 20% de nuestro valor. Eso es acumulado y eso ya nadie nos lo devuelve. Para compensar la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido estos últimos 3 años, deberíamos ver una deflación de en torno al 15 y 20% en los próximos años. Una deflación de en torno al 15 y 20%. Escuchadlo bien. Y ahí sí equilibraríamos la inflación que hemos tenido en los últimos 3 años. Por lo tanto, la narrativa de, oye, hemos vencido la inflación, es demagogia, es populismo puro. Es muy barato, además, ¿no? Porque la inflación siempre se mide en acumulado. Y esa pérdida de poder adquisitivo, ese robo al valor de nuestros ahorros, ya no nos lo devuelven. Por eso, una vez más, y aquí reafirmo ese mensaje, es importantísima la educación financiera. Porque ante esto no lo podemos elegir, por desgracia, pero nos podemos proteger de alguna manera. ¿Cómo? Invirtiendo, sabiendo invertir. Invirtiendo bien, porque no vale cualquier inversión. Hay que hacerlo con cabeza, con responsabilidad, con coherencia. Es lo que tratamos de enseñar aquí en Más que Mercados. Amigos, con esto cerramos el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar ese like, que nos ayuda mucho a seguir, como siempre, en abierto y aportando ese granito de arena en esto tan esencial que es la educación bursátil. Amigos, amigas, os mando un fortísimo abrazo. Buen negocio. Chao.
Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.